Actualidad. El tema del cambio climático nos preocupa mucho a la población venezolana. Usted viene llegando del estado Sucre, nos contaba en el bloque anterior parte de las afectaciones que se han vivido allí en distintas comunidades, en Cumaná, el río Manzanares se desbordó y desde acá, desde Prensa Globovisión hemos estado siguiendo atentamente los hechos. Con respecto al tema de la mitigación de riesgos, a crear conciencia sobre cómo cuidar el ambiente. Sabemos que el movimiento ecológico que usted representa pues tiene planes y proyectos en este sentido. Quisiéramos conocerlos. ¿Qué se está haciendo desde este movimiento ecológico para crear conciencia sobre estas afectaciones y también para la prevención? Para la prevención. Sí, bueno, hemos tenido bastante comunicación y hemos tratado de concientizar a las personas, a la gente, sobre todo en las comunidades, porque hay muchas comunidades realmente que toman los espacios naturales de cauces de río para construir vivienda, para construir casas, y eso trae mucha consecuencia, porque cuando pasan este tipo de cosas, lo que se está viviendo ahora con respecto al cambio climático y las lluvias torrenciales traen muchas consecuencias porque hay grandes inundaciones. Entonces también es un tema de conciencia hacia las personas para que no tomen este tipo de riesgos. Yo estuve viendo un video hace poco sobre, creo que era el 23 de enero, algo así, sobre las casas que se desplomaron. Eso es producto de las construcciones que se hacen en los cerros y bueno, todo el día lloviendo ceden las bases. Entonces te decía hace un momento con respecto a las coca, o sea, yo seguí lo que estaba diciendo el presidente Nicolás Maduro en Egipto y ciertamente él hablaba lo que decía corresponde con lo que está pasando. Las grandes capitales del mundo, los grandes países del mundo que tienen grandes producciones como China, Rusia, la India, Estados Unidos, bueno, son los grandes contaminantes de gases de efecto invernadero, producen mucho dióxido de carbono, producen metano, y eso produce mucho efecto alarmante dentro del mundo, porque resulta ser que, tratar de explicarte rapidito aquí, la energía solar, cuando el sol produce la energía que entra a la Tierra, nuestra atmósfera mantiene el equilibrio térmico en el mundo. Entonces cuando ese equilibrio térmico, ese equilibrio se rompe, entonces empieza a haber más energía, más temperatura, aumenta la temperatura del mundo y esto trae como consecuencia, bueno, las despolarizaciones del Ártico, los deshielos, y eso va a traer muchas consecuencias dentro de los próximos 30 años, dentro de los próximos 50 años, si hoy no se toman las medidas necesarias para mitigar todo este efecto. Ahora, y todo este puntualmente en el caso de Venezuela, también hay informes y algunos medios de comunicación titulaban, algunos digamos, influenciadores de opinión, que Venezuela llegaba a la COP27 a conversar sobre el impacto del cambio climático. Sin embargo, tenemos muchas cosas que resolver en nuestro país, como por ejemplo el tema del arco minero y otras informaciones que apuntan que PDVSA está entre las 10 empresas petroleras más contaminantes del mundo. Según un informe, en el 2021, solo en el norte de Monagas se quemó un promedio de gas natural que equivale casi a la producción anual de Colombia, según titulan por acá en un medio de comunicación digital en Venezuela, así como en 58.com, donde dicen que desde que Maduro creó el arco minero en el 2016, Venezuela tiene la tasa de deforestación amazónica más veloz. El tema del arco minero, la Amazonía, son temas que también ahora están sobre la mesa y sobre los que se tienen que tomar cartas en el asunto. Claro, nuestro, digamos, secretario general del Partido Ecológico, el ingeniero Alejandro Aguilera, él ha sido un exhorto al presidente llamando a que detenga y tenga el coraje suficiente para detener el ecocidio que hay del arco minero, de la Amazonia. Eso le está haciendo un grave daño al país y no se toman los correctivos. Entonces, es el doble discurso. O sea, tú vas a Egipto a pedirle a los países industrializados que dejen de consumir petróleo, que dejen de producir gases contaminantes de nuestro país. Creo que es un doble discurso. Aquí hay que tomar grandes decisiones para proteger nuestra naturaleza, para proteger nuestro país y con ello, bueno, ponernos al orden de los protocolos que se han firmado, el protocolo de Kioto en el año 2015 que se firmó, que exigía a los países que dejaran de contaminar nuestro mundo, porque si no íbamos a vivir las consecuencias dentro de los 30 años. ¿Cree usted que, por ejemplo, vengan cambios en cuanto a las políticas para la zona de nuestro continente, el tema de la Amazonía? Gustavo Petro llegó la semana pasada a la ciudad de Caracas
con ese tema también en su agenda de trabajo, el tema del rescate de la Amazonía. El presidente electo en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también lo ha tomado como bandera, el tema de la protección al ambiente. No en vano, Brasil tiene el 60% de la Amazonía de nuestro continente. Cuando vemos un mapa de la región, son distintos países de nuestro continente que compartimos esa zona. Lo tenemos por allí en una gráfica, ahí la tienen en pantalla. Brasil tiene, vamos a ver por acá, si me lo ponchan por acá abajo para ver la cantidad de porcentaje de la Amazonía de Brasil, 64.4% de la selva amazónica. Bueno, ahí hay distintos datos para que tengamos una idea. Colombia, 6.6%, Ecuador, 1.6%, Perú, 9.7%, Bolivia, 7%, Guyana, 2.1%, Surinam, 7%, que por cierto, Gustavo Petro, presidente de Venezuela, y el presidente de Surinam sostuvieron allí un encuentro, también Luis Ignacio Lula da Silva, a través de una videollamada sobre estos temas que llaman la atención. El tema de nuestra Amazonía, importante, pulmón natural del mundo. ¿Podrían cambiar un poco las cosas con estos encuentros? ¿Se podría crear más conciencia? ¿Qué políticas exigiría el movimiento ecológico de Venezuela que se tome? Que detenga de inmediato, que tenga el coraje suficiente para detener todo lo que está pasando en el arco minero. Él tiene el poder en sus manos para hacer eso. De inmediato, cuando regrese a Venezuela, que tome carta en el asunto y que su discurso, que estuvo muy bueno realmente allá en Egipto, sea que se corresponda con lo que está viviendo nuestro país. Él tiene, por eso es la preocupación grande de Petro de lo que está pasando allí, la gran preocupación también de Lula, los garimpeiros, narcotráfico, minería ilegal, de todo hay allí. Y él tiene para hacer eso, que el discurso que comentó en Egipto también lo haga aquí en Venezuela. Y la deforestación en Brasil, que también fue preocupante, los incendios que vimos en la Amazonía en el año 2020, pues también crearon alerta en el mundo. Claro, porque fíjate, Rosa, es un tema interesante lo que tiene que ver con el cambio climático. Hoy en el mundo nosotros somos aproximadamente 8.000 millones de personas. Dentro de 50 años, 30 años, un poco más, 2050, vamos a ser 10.000 millones de personas en el mundo. Eso tiene que ver con el mayor consumo de energía. Y al mayor consumo como van creciendo las ciudades de forma desorganizada, como usted lo mencionaba, cada vez más viviendas en ciertas zonas superpobladas, al margen de los ríos o encima de los cauces de ríos. A mayor consumo de energía, mayor CO2 a la atmósfera, un efecto invernadero, los rayos del sol no salen de la atmósfera, el calentamiento global. Hoy estamos, desde la era de la industrialización del mundo, se ha aumentado la temperatura en 1 grado centígrado. Y mira todas las catástrofes que hay. Ahora, ellos están muy alarmados porque si se llega a una temperatura de aumentar 2 grados más de temperatura, aquí va a haber un total desastre por todos lados. ¿Sugerirían ustedes del movimiento ecológico que, por ejemplo, Venezuela opte hacia energías limpias, energías verdes? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Somos un país petrolero con la producción de petróleo en Venezuela, que no ha estado quizá con la producción como en otros tiempos, pero... Es allí donde viene el problema. Nosotros producíamos